a tu primer amor, iglesia. Vuelve a esa pasión por el Señor y dile: yo quiero más de ti, Señor. yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Hay fuego apagado en los corazones. Hay fuego apagado en los corazones, pero hoy puedes decirle: Señor, renueva la pasión en mi corazón por tu presencia. Vamos, levanta tu voz en esta hora. Entra en un tiempo de comunión profunda con Dios. Entra en un tiempo de comunión con el Señor. Métete profundo hoy. Métete en las profundidades del Espíritu Santo en esta noche y dile: Señor, yo tengo hambre. Yo quiero, Señor, en mi vida ver tu mano, ver tu gloria, pero quiero ver tu rostro cada día, cara a cara, estar, Señor, delante de ti. Hoy todo poder del enemigo que se ha levantado contra tu vida para apagar el fuego de Dios, hoy es echado fuera en el nombre de Jesús. Hoy todo aquello que el enemigo ha usado en tu contra, en tu corazón, hoy la tristeza, la depresión se va en el nombre de Jesucristo. Hoy ese sentimiento de soledad, hoy esa culpa que no te pertenece, porque Cristo llevó en el Calvario tus culpas, tus pecados. Echado fuera ahora en el nombre de Jesús. Vamos, levanta tu voz. No te calles, no te calles. Levanta tu voz en oración. No te calles, no dependes de música, no dependes de un canto. Hoy que tu corazón se conecte profundamente con el Espíritu de Dios. Conéctate con el Señor en este momento. Métete más profundo el día de hoy. Levanta tus manos. Dile: yo tengo hambre. Yo tengo hambre. Y mire, yo no sé lo que Dios va a hacer esta noche, pero yo siento algo muy especial de Dios. Siento algo muy especial de Dios esta noche. Y yo no sé cuánto tiempo vamos a tomar de enseñanza, pero hoy yo te pido que te metas a la presencia de Dios. No te preocupes por el tiempo, no te preocupes por lo que está sucediendo alrededor tuyo. Concéntrate en buscar de Dios en esta noche. Concéntrate y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, afianza mi vida. Afianza mi vida, Señor, en tus propósitos. Señor, afianza mi vida en tu voluntad. Hay algo del Espíritu Santo hoy para ti. Hay algo poderoso de Dios para ti en esta noche. Hay algo poderoso de Dios en esta noche. El infierno no va a prevalecer contra tu vida. La enfermedad no va a prevalecer contra tu vida. La tristeza, el luto, la depresión no va a prevalecer contra tu vida. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en Jesucristo. Y no oramos en un sentido que esperamos solamente si Dios puede hacer algo. Oramos y clamamos porque sabemos que Dios tiene el poder de obrar. Sí, Jesús. Cántale una vez más: yo tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Dile: yo tengo hambre de ti. Tu presencia, de tu fragancia, Sí, ese amor, ese poder sobre mi vida. hambre que duele, que debilita, que desespera. Anhela ardientemente mi alma Por ti no solo estar en tu casa, tenemos hambre de ti. sino entrar a tu presencia.
Recibe la paz del Espíritu Santo. Yo veo lo que Dios quiere hacer, pero también lo que el enemigo está tratando de impedir. No lo permitas. Dile: Señor, quiero volver a ese primer amor también, como tú me lo estás pidiendo. Dile a Dios: quiero amarte, Señor, como al principio. Dile: Señor, quiero escuchar tu voz como al principio. Hoy toda esa oscuridad que ha venido contra tu vida, en el nombre de Jesús, desaparece ahora. Desaparece ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, trae luz. Espíritu Santo, trae palabra, trae libertad hoy. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. 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 Gloria al Señor. Dios está aquí. Y yo quiero que usted entienda lo que eso representa. Cuando Dios está, no hay tiempo, no hay formas, no hay programa. Yo quiero decirte que esto es más que una experiencia emocional. Dios me muestra la vida de algunos como velas cuando se apagan, se le pone un vaso encima. Y déjame decirte algo: esta es la misma imagen de Satanás contra tu vida, como un vaso apagando tu vida y el fuego que hay. Pero yo quiero decirte que lo que el enemigo hace, el Señor lo destruye en su nombre. El Señor lo destruye en su nombre. Yo no sé lo que va a pasar en este momento. Yo no sé lo que va a suceder en tu vida hoy. Quizás vas a empezar a recibir un milagro. Yo preparaba la enseñanza y el Señor me decía: no prepares mucho. Vas a hablar lo necesario solamente. Yo no sé lo que Dios va a hacer, pero yo vengo con una expectativa grande de lo que Dios va a hacer. Yo no sé cómo has venido en esta noche. Yo no sé cuántas cargas tú puedes traer, y quizás, porque el Señor me decía: hay gente que carga con culpas de un pecado que yo ya perdoné. Pero estás viviendo bajo el peso de esa culpa, y tienes que entender que es gracia de Dios. Hay gente que viene apagada hoy. No se trata de cantar más fuerte, orar más fuerte, pero viene apagada en su alma hoy. Y quiero decirte que Dios quiere darte libertad. Y también debo de decirte que hay gente aquí que no viene con la mejor intención de buscar a Dios. Pero aún tú que has venido esta noche a este lugar de esa manera, déjame decirte que es Dios quien lo ha permitido para confrontarte con su amor. Cierra tus ojos un minuto. Yo no sé cuántos tengan una necesidad, no solamente de satisfacer algo en su vida, pero cuántos tienen una necesidad de Dios ahí en su corazón. De que Dios te hable otra vez, de que Dios te abrace, de que Dios fortalezca tu corazón, de que Dios te dé respuestas, de que puedas tener una plenitud en tu vida. Si tú lo necesitas, entonces dile: Señor, yo quiero hoy. Yo quiero que tú lo hagas hoy, por favor. Muévete hoy en fe, dile: Señor, yo sé que lo que está pasando con mi vida, Señor, son consecuencias de haberme olvidado de ese primer amor, pero hoy vengo a ti, Señor. Toma mi corazón. Sopla, Señor, un viento recio y nuevo. Deposita en mí, Señor, el vino de tu espíritu. Espíritu Santo, Él está aquí.
Él está aquí, ahí está en tu lugar, paseándose en este momento. Él está ahí cerca de ti, rodeando con su poder y con su amor tu vida, para destruir toda maquinación de Satanás que ha traído contra ti para destruirte. Pero todo lo que ha usado a Satanás para destruirte, mi Cristo lo venció en la cruz. Y la sangre de Jesucristo cubre tu vida hoy. Espíritu Santo, no nos sueltes, no nos sueltes. Es más grande tu fidelidad que nuestra propia fidelidad y obediencia, Señor. Y aquí estamos en esta noche. Espíritu Santo, Espíritu Santo, gracias. Amén, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Tome su lugar en esta noche. Antes de que los niños salgan, déjenme decir dos cosas. Primero, bienvenido y bienvenida. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Desde el más pequeño hasta el más grande, sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Pero también debo de decirles que el próximo domingo tenemos una reunión muy especial. No la tendremos aquí en el templo. Recuerden, no tendremos culto en el templo el domingo, pero tendremos un culto, un único culto a la 1 de la tarde en el Instituto Bíblico Atkinson, Monterrey, en el Cercado. Los que faltan de anotarse pueden hacerlo todavía. En el caso del vehículo que va a salir aquí de la iglesia, voy a pedirte por favor, Melanie, que me ayudes a anotar. Levanta tu mano, Melanie, por favor. Ahí está Melanie. Los que todavía no se han anotado, anótense con Melanie, por favor, y pueden pagar también allí con ella los que ya se anotaron. Voy a pedir que los registren ahí nada más. Vamos a salir a las 11:45 de la mañana. Si usted no conoce dónde es el instituto, entonces venga, si va a irse en su vehículo, véngase acá y desde acá salimos para que vayamos en caravana también, a quienes vamos a dirigirnos hacia allá a las 11:45 de la mañana. Amén. Así que lleven invitados, amigos, hermanos en Cristo, quizás que ustedes quieran invitar también a algún familiar que necesite escuchar la palabra del Señor, y por supuesto también lleven alimentos para compartir, así que podamos comer mucho ese día y bendecirnos unos a los otros también. Si usted hace gorditas, bueno, vamos a compartir las gorditas con unos tacos por ahí de vapor, con tamales, lo que usted quiera llevar, porque muchas de aquí cocinan bastante rico, pero como dicen por ahí, hasta no ver y no probar, no creer. Así que les esperamos el domingo. Amén. Bien, vamos ahora sí dejar a los niños salir. Ellos van a tomar su lugar para recibir su enseñanza, y agradecemos al Señor por la vida de los maestros también, que día con día, hermanos, están también preparándose los maestros para atenderles en la enseñanza. Quiero recordarles que este domingo no habrá clases de niños allá. Ustedes van a hacerse cargo de los niños porque es un día familiar. Van a estar ahí con nosotros adorando todos juntos al Señor. Sí, ya en el momento de la convivencia, y allá sí van a poder desplazarse en las áreas que van a haber especialmente para los niños también, para no solamente jugar, sino pasar un tiempo también de convivencia. Así es que el domingo cada papá y cada mamá es responsable de sus hijos. Amén. Que decían, pastor, es 15, denos el día libre ese día para los niños. No, pero van a estar en un lugar muy especial ellos también. Bueno, quiero continuar, hermanos, y dije, yo quiero ser muy breve en realidad, por lo que yo siento de parte del Señor que Él quiere hablar, pero Él quiere hacer también en nuestras vidas. Entiendo que hay personas que vienen hoy con necesidades, y al final vamos a orar por las necesidades, porque si bien es cierto es que la palabra nos da a nosotros el alimento para nuestra alma, pero también es cierto que hay necesidades que nosotros tenemos que orar y que interceder. Vamos a estar orando por la mamá del hermano Abel Reina también, que el domingo la van a intervenir de un cáncer que se le detectó. Vamos a orar creyendo en Dios por un milagro para su vida. Por ahí también Emiliano creo que está un poquito enfermo, ¿verdad? Al final, Emiliano, te pasas para acá para orar por ti también y bendecir tu vida y pedir al Señor que te sane, porque te queremos en el campamento. Bien, vamos a continuar. Antes de introducirnos en la lectura de la palabra, bueno, quiero
comentarles a ustedes que es muy importante lo que estamos haciendo, aunque quizás alguien pueda pensar que no tiene relevancia, pero siempre que algo se trata de mejorar nuestro estudio en la palabra y de poder extraer toda la enseñanza posible, eso va a ser bueno. Ahora, hay que entender algo también cuando miramos la Biblia. Hay que entender que hay allí palabras que fueron escritas y entender que la expresión del pensamiento de las personas a través de las palabras es algo que Dios puso en los seres humanos. Es decir, hablar, las personas necesitamos comunicarnos y lo hacemos de manera frecuente en forma verbal para poder comunicar lo que pensamos y lo que sentimos también. Y eso es un don de Dios y constituye una de las mayores glorias del ser humano, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que si usted tiene la fortuna de hablar, de expresar sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, usted ha sido diseñado para que lo haga. Entonces, en el transcurso también de la historia, hermanos, hemos visto cómo los seres humanos han desarrollado esa capacidad innata para poder hablar, y lo hacemos de diferentes maneras, creando una variedad incluso de formas literarias, de idiomas, de lenguajes, y adaptando también esa facultad a través, dije yo, de las palabras audibles, pero también de las palabras escritas. E incluso hemos ido más allá porque hemos hecho ya, construido palabras que son más técnicas, que se refieren más a alguna área científica o del saber humano. La expresión entonces varía, la expresión oral o verbal varía de un idioma a otro según incluso la cultura, el medio ambiente, y esta expresión también varía de acuerdo a nuestra propia capacidad intelectual y a la forma en que nosotros nos desenvolvemos. Por ejemplo, hay campesinos que quizás muchos de ellos por las actividades que realizan no tienen mucho la oportunidad de leer, y esa costumbre de no leer mucho les habilita, sin embargo, para expresarse en un campo semántico, es decir, bajo una limitación también de palabras o de lenguaje. Hay personas con más cultura que viven influenciados por lo que leen, por lo que aprenden, y bueno, esas ideas cuando lo hablan, lo expresan también por lo que ellos leyeron y por lo que ellos aprendieron. Es importante entender, hermanos, que a medida que yo estudio la palabra de Dios y que a medida que estudio otros libros también, y a medida que yo oro, yo voy a tener más de qué hablar cuando se trata de exponer la palabra de Dios. Así es que si usted es predicador, maestro de la palabra, si usted evangeliza, mientras más lea la Biblia, mientras más ore y mientras más use otros recursos como la lectura de otros libros, eso le va a servir a usted. Va a tener un vocabulario más amplio. Pero vocabulario más amplio no se trata que usted use palabras muy complejas, rimbombantes, ¿verdad? Palabras así que suenan muy apantalladoras, como dicen los muchachos. Entonces no se trata de eso. Nosotros conocemos, leemos y estudiamos más para poder nosotros comunicarnos mejor. Incluso el hombre, desde el principio que inventó el lenguaje oral, el lenguaje hablado y también el escrito, ha adornado y ha enriquecido también la expresión hablada y escrita por medio de figuras. Y esas figuras lo que hacen es ilustrar los conceptos que hablamos, y algunos forman parte incluso ya de nuestro propio vocabulario y que los empleamos sin darnos cuenta. Si por ejemplo tenemos ciertos modismos regionales, como cuando decimos esto se puso color de hormiga, y esa expresión es una expresión que conocemos y lo usamos de manera tan usual que no nos damos cuenta que en otros contextos no se entiende o no lo utilizan tan bien. Es muy interesante cuando en una iglesia o en algún grupo, y yo quisiera que ustedes pudieran experimentar eso el día domingo, cuando interactúen entre familias y entre diferentes hermanos y hermanas, van a encontrar que hay palabras que algunos hablan que usted ni los conocía. Y son palabras que, repito, adornan, que ilustran, son palabras que se hablan en cierto lugar. Por eso es que siempre necesitamos nosotros, hermanos, examinar bien el texto bíblico que tenemos por delante, porque hay que entender algo. Ese texto bíblico, la palabra de Dios, alberga cuestiones lingüísticas, alberga un idioma que yo no conozco, alberga palabras que para mí no son usuales, y entonces necesitamos entender eso para una correcta interpretación bíblica. Incluso
Es necesario también determinar el género literario de ese libro, el ambiente cultural en el cual se desarrolló, la época, y hay que mirar también que hay elementos figurados y hay elementos simbólicos. Y por eso es que este sexto principio que vamos a hablar el día de hoy, tiene que ver con tomar en cuenta el lenguaje figurado de la Biblia. Es decir, las expresiones figuradas como la que dije ahorita, esto se está poniendo color de hormiga. O cuando nosotros decimos también alguien llora mucho, ese hombre, esa mujer era un mar de lágrimas. Bueno, entendemos lo que significa eso, pero si usted lo traduce a otro idioma, quizás la expresión literal no se entiende, porque es un modismo, es un lenguaje figurado que usamos nosotros en México. Por ejemplo, cuando vamos a Cuba, yo siempre soy muy cuidadoso de lo que voy a decir, porque hay algunas palabras que pueden sonar incluso irreverentes, irrespetuosas o groseras, y yo tengo que saberme dirigir a las personas cuando estamos allí en Cuba. Incluso ellos dicen palabras que cuando nosotros los escuchamos, wow, se nos pone la cara roja, porque para nosotros es una tremenda grosería, pero para los hermanos en Cuba es algo normal. Sí, ya después en privado les digo qué palabras, ¿ok? Ya usted me pregunta, pastor, enséñame una palabra cubana. Ahí lo voy a enseñar, ¿ok? Entendiendo que para ellos no es grosería, ¿eh? No, y bueno, mejor no me pregunte porque no quiero pecar. Entonces, además de tomar en cuenta el contexto literario, el contexto histórico, el contexto geográfico, y de prestar también atención a las formas de las palabras, como vimos en la clase pasada, los textos paralelos, hemos visto también que cada palabra tiene un sentido en el momento en el que se está utilizando, pero deberíamos preguntarnos también si las palabras que están en el texto están en sentido literal o están en sentido figurado. Sí, porque muchas veces nosotros pensamos que es literal lo que estamos leyendo cuando es en sentido figurado. O podemos pensar que es en sentido figurado cuando tenemos que interpretarlo en sentido literal. Y a veces nos vamos a encontrar en un texto en donde observamos ciertas palabras y obviamente por el contexto es obvio, es claro que esa expresión es en un sentido figurado y no hay que entenderlo en sentido literal esta palabra. Vamos a ver algunas de ellas ahorita. Pero ¿cómo saber si una palabra, si una expresión está en sentido figurado o en sentido literal? ¿Y cuál debería ser el sentido con el cual interpretemos ese concepto figurado? Y para eso debemos de reconocer nosotros que también en el idioma español, hermanos, tenemos una serie de figuras de dicción, de lenguaje figurado, que nos permite a nosotros en nuestro idioma interpretar correctamente las palabras cuando no son literales. Y se dice que una palabra entonces tiene sentido figurado cuando expresa una idea diferente de la que significa la expresión que se está hablando. ¿Sí? No significa literalmente eso. Mire, yo no sé inglés, pero a veces yo leo un anuncio o leo unas palabras en inglés y le pregunto a mis hijas, ¿qué significa eso? Y entonces me dice, ellas saben inglés, me dicen, bueno, esto literalmente significa así, pero esto no se debe entender así. Ok, entonces uno tiene que saber que en ciertos lugares o ciertas culturas hay palabras que pueden ser iguales, pero se entienden en un sentido diferente. Así es que hay muchas figuras del lenguaje que se utilizan en el español como en cualquier otro idioma, y ese lenguaje figurado viene en la Biblia también. Uno de los grandes lenguajes figurados, o los tipos de lenguaje figurado que encontramos en la Biblia, es una expresión que se llama símil. Así como usted lo lee. Sí, no simi, no. Símil, ¿ok? Es decir, viene de la expresión similar. Y esta figura de dicción, hermanos, es una figura que compara una cosa con otra, pero usando las palabras como, así como o semejante a, y que estas palabras son como un enlace entre la realidad y la ilustración que se está utilizando en ese momento. Vayamos a Proverbios, ahora sí, Proverbios capítulo 26, vamos a ver varios versículos de la Biblia. Dije, voy a tratar de ser muy breve. Me habían puesto 10 minutos menos. Proverbios 26, versículo 1. Y leeremos algún otro versículo también de este pasaje bíblico. ¿Ya estamos allá? Proverbios 26, 1. No sé si lo puedan poner en la pantalla también para los que no traen Biblia.
Dice así, como, recuerdan ustedes que les dije que el símil maneja la palabra como, ¿ok? Como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Esto es, repito, un símil, un lenguaje figurado que está haciendo una comparación, una semejanza, pero son dos ideas diferentes. La primera idea dice, no conviene la nieve en verano, pero a veces quisiéramos que cayera nieve en verano, ¿verdad? No conviene la nieve en verano, pero dice también la lluvia no conviene en el momento de segar, de cosechar. Así no conviene que al necio se le honre. Mire qué interesante es esta expresión. O sea, eso es como contradictorio, es lo que está diciéndonos acá. Es contradictorio cuando cae nieve en el verano. Es contradictorio cuando llueve en el tiempo en que hay que cosechar. Así dice, es contradictorio cuando a un necio se le honra. ¿Vamos bien? Otro símil ahí el versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Otro símil también allí. Salmos 42, versículo 1, que es un salmo precioso y que precisamente es un salmo que es muy aplicable a este canto que entonábamos al final, antes del sermón. Salmos 42, 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es muy interesante esta expresión, hermanos, porque bueno, quizás la mayoría de nosotros no conocemos sobre ciervos, sobre venados, porque aquí en nuestra región, aunque hay venados, no está aquí característico aquí en la zona urbana, y quizás no hay muchos tampoco en la zona rural, aunque lleguen a verse algunos. Pero hay lugares donde los venados son frecuentes y donde la gente conoce sobre los venados. Y en algunas regiones, sobre todo que son muy áridas, está el desierto, dicen los que saben acerca de venados o de ciervos, que los ciervos pueden oler el agua. Ustedes deben de saber que hay aguas que circulan de manera subterránea. Bien, y entonces los ciervos huelen el agua y están seguros que ahí cerca de donde se encuentran hay agua, y empiezan a excavar y empiezan a bramar de una manera tan fuerte. Escuché una predicación en una ocasión que decía el predicador que él sabía que los ciervos bramaban como el sonido de una locomotora. Era un bramido de desesperación porque había agua, no la veía, pero tenía sed, anhelaba beber el agua. Y es esta comparación que usa el salmista para decir, así mi alma, Señor, también tiene sed de ti y clama por ti. Interesante, hermanos, cuando entendemos entonces estas figuras de comparación o de dicción. Jeremías 23, 29. Jeremías capítulo 23, versículo número 29. Dice la palabra del Señor, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y aquí está hablando acerca del poder que tiene la palabra. Y Hebreos mismo nos dice, ¿verdad?, que es como una espada que entra hasta lo profundo del hombre y parte las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces usted tiene que entender esta comparación. La palabra es como un fuego, y por eso es lo que yo les digo a ustedes, tenemos que conocer más de Biblia para que cuando hablemos y compartamos con los demás, no compartamos conceptos humanos, sino compartamos la palabra. Porque cuando usted dice la palabra, es como un fuego que va a arder en el corazón de esa persona. ¿Sabe? Cuando yo me convertí, recuerdo que a mí me mandaban a la escuela dominical, como algunos de ustedes nos obligaban a ir a la iglesia de chicos, y me mandaban a la escuela dominical. Y yo recuerdo que cuando yo me convertí años después, lo que Dios usó para poder acercarme a Él fue precisamente la palabra que yo aprendí en la escuela dominical. Porque esa palabra Dios usó para taladrar mi corazón. Como un martillo, como un fuego, así es la palabra de Dios. Así que cuando usted va a hablar algo, quiere convencer a alguien, cuando usted quiere que la persona cambie de actitud, no vaya con argumentos humanos. Vaya con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va a tener un efecto en la vida de esa persona. ¿Vamos bien? Ok. Y miramos también cómo Jesús constantemente usaba símiles, sobre todo cuando expresaba la relación del reino de Dios con algo que conocían las personas.
Y decía, el reino de Dios es semejante a. Y entonces había un símil y contaba una historia. A toda esa historia se le llama parábola. Entonces, esta expresión, el reino de Dios es semejante a, es una figura de dicción. Daniel 12:3, y a mí me encanta este símil que aparece ahí en el libro del profeta Daniel. Daniel 12, versículo número 3, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Qué preciosa manera de comparar, hermanos, cuando hay sabiduría de Dios, cuando hay discernimiento en las personas. Dice que tiene discernimiento, el que entiende los misterios de Dios, el que busca una vida espiritual profunda para poder discernir el corazón de Dios. Dice, va a resplandecer. Entonces somos llamados también nosotros a resplandecer, ¿ok? No somos llamados a estar apagados, no somos llamados a estar ocultos, somos llamados nosotros a resplandecer. Amén. Entonces, ¿cómo se le llama esta figura de dicción? Dijimos, símil. ¿Y qué palabras utiliza? Como, así como o semejante a. A veces los trato como mis alumnos, hermanos. Y algunos son muy aplicados. Algunos me dijeron, pastor, yo hice la tarea que dejó la semana pasada, quieren sus puntos extra. Mario me dice, voy a llegar un poquito tarde por el trabajo, pero voy a llegar y traigo mi tarea. Otra figura de dicción importante, hermanos, otro lenguaje figurado es la metáfora. Hay que entender que además de la palabra de Dios que está contenida en la Biblia, también la palabra de Dios es rica en expresiones literarias. Cuando encontramos en la Biblia dos cosas que se comparan una con otra, entonces quizás tengamos que entender no tanto una comparación, sino más bien esas expresiones están igualando, y a eso se le llama metáfora. En pocas palabras, la metáfora consiste en utilizar una palabra determinada, pero cuyo significado es otra cosa. Pero lo declaramos como si una cosa fuera como la otra. Miren, espérenme, no, ya habla como la chimoltrufia usted, hermano. Yo como digo una cosa, digo otra. No. Vayamos para entender la metáfora. Vayamos por favor a algunos versículos de la palabra. Juan 10:7 en primer lugar. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 7. Dice Jesús de esta manera, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Vean esa comparación directa. Allí no se usa la expresión yo soy como una puerta. Jesús hace una comparación directa. Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Sí? Y ahí tenemos que entender, Jesús no era una puerta literal. No era una puerta en la que hacía milagros. Porque él está comparando la puerta porque hay que entender, cuando entendemos que es un sentido figurado, entonces el contexto nos tiene que decir por qué está diciendo Jesús que es una puerta, la puerta de las ovejas. Y es que cuando nosotros pensamos en la cultura y en el contexto del Medio Oriente y cómo los pastores de ovejas cuidaban a las ovejas, hay que recordar que los pastores, hermanos, eran personas que no estaban estáticas en un lugar. Ellos tenían que buscar pastos para las ovejas. Entonces tenían que salir de su casa y estaban muchas veces días, semanas, estaban fuera de su casa, estaban en el desierto buscando dónde dar alimento o encontrar alimento para las ovejas. Y cuando llegaba la noche, cuando caía la tarde, llegaba la noche, ellos tenían que buscar un refugio. Y a veces construían un refugio con material que encontraban, o a veces ellos buscaban una cueva y se metían en la cueva. Y allí en la cueva metían a todas las ovejas, y el pastor, para cuidar a sus ovejas, se acostaba en la puerta de esa cueva, de tal manera que cualquier ovejita que se quisiera salir, el pastor lo iba a detectar. Y cualquier animal que quisiera entrar para comerse una oveja, iba a tener que pasar sobre el pastor. A mí me encanta esta figura, porque me dice que así nos cuida Jesús a nosotros.
Yo no sé si ustedes tuvieron un hermano como tuve yo. Yo tengo un hermano mayor que se llama Guido. Así se llama, no vayan a pensar que es un apodo. Es un nombre raro. Y yo era un niño muy pacífico, muy introvertido, y a veces me hacían mucho bullying en la escuela. A veces me llevaban al salón de él ya todo mareado porque me habían golpeado varios. Entonces yo llegaba y mi hermano decía, quien se mete con mi hermano se mete conmigo y me las van a pagar. Y mi hermano me defendía, mi hermano mayor. Y sabe, es precisamente lo mismo que dice Jesús. A ver, Satanás, a ver, brujito de quinta, ¿con quién crees que te estás metiendo? Antes de llegar a él, tienes que pasar por mí. Ese es el pastor que nos cuida. El problema es que a veces nosotros somos como la oveja descarriada. Pero cuando nosotros estamos en el lugar correcto, en la presencia de Dios, el buen pastor, dice la palabra, su vida da por las ovejas. ¿No les parece hermoso la manera en que Dios nos guarda, en que nos protege, en que vela por nosotros? Entonces, otra vez, entender que esta es una expresión, es una metáfora, una comparación directa. Yo soy la puerta, tenemos que entender. Yo soy como la puerta de las ovejas, pero hace una comparación directa, se llama metáfora. Hay otras metáforas importantes en la Biblia. Jesús dijo de la iglesia, ustedes son la luz del mundo. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Y de nosotros Jesús dijo también, ustedes son la sal de la tierra. Es decir, nosotros somos llamados, hermanos. Quiero preguntar a las hermanas que son cocineras, ¿para qué sirve la sal? Díganme ustedes, ¿en qué uso le dan a la sal? Dar sabor, ¿qué más? Sazonar, ¿qué más? Ok, medicinal, le ponen a la herida sal también, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Conservar carne, excelente, preservar. Y Jesús está diciendo entonces que nosotros deberíamos ser como la sal. Ok, que preservemos el evangelio, que dé sabor a la vida. Nosotros tenemos que hablar la palabra, aunque le duela a la gente, tenemos que hablar la palabra, porque esa palabra va a sanar las heridas también. A nadie le gusta ser confrontado, a nadie le gusta que le digan en qué se equivocó, en qué está mal y que se pueda corregir. Pero es necesario si queremos ser sal. Por eso usted tiene que entender, somos llamados por Dios nosotros, hermanos, a no caminar en la misma idea del mundo. Y mire lo que le voy a decir. Cuando una iglesia no tiene problemas con el mundo, me dice que algo no está bien en esa iglesia. Cuando esa iglesia todo el mundo la quiere, algo no está bien con esa iglesia. Así es que no espere que también todo el mundo le quiera a usted. Amén. Porque luego hay gente que se desanima porque es que no me quiere el vecino. Bueno, hay cosas cuando ya nadie te quiere y el problema eres tú. Ok. ¿Sí? Porque hay que ser claros también. Bien, hay gente que dice, es que nadie me quiere, ni mi familia, ni los hermanos, ni el pastor, ni la pastora, ni los líderes, ni el del camión me quiere, casi me avienta. Pero algo hay en ti entonces, no está bien eso. Okay, pero no somos llamados a caerle bien a todos. Porque como cristianos vamos a tener que hablar con la verdad confronta, encara, señala lo que está mal. Entonces, esta expresión se llama metáfora, somos la sal de la tierra. Hay otro versículo que en este es el que quiero terminar, Juan capítulo 15, Juan capítulo 15. Hay una metáfora aquí grande. Cuando las metáforas se extienden, forman alegorías, que es como una historia. Okay. Y aquí tenemos una serie de metáforas en Juan capítulo 15, desde el versículo 1. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Okay. Noten ustedes la comparación directa. Jesús dice, yo soy la vid, yo soy el árbol de uva, la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.
Noten ustedes, importante lo que va a decir Jesús. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y qué importante es poder entender no solamente cuando existe una metáfora. No solo es importante, repito, entender cuando existe una metáfora, sino qué significa la metáfora. Jesús dijo, yo soy la vid. Y aquí hay que entender algo en el contexto. La vid era todo el árbol, pero también se le consideraba vid al tallo principal. Y Jesús dice, mi Padre es el labrador, es el que cuida la vid. Pero también Jesús dice, y ustedes son las ramas, los pámpanos. Y usted tiene que entender algo también. Somos llamados nosotros a estar unidos y permanecer en Jesucristo para llevar fruto. Ninguno de nosotros debe estar carente de frutos. Y aquí va a hablar de un fruto principal, que es el amor. Ustedes van a leer toda esta narración y van a encontrar que el fruto del cual Jesús va a hablar es el amor. Una característica, dice Jesús, de aquellos que permanecen en Él es que van a producir amor. Nosotros tenemos que ser personas con amor. Ahora, una persona con amor no es una persona cariñosa solamente, ¿okay? Porque hay gente que dice, ay, Mario no tiene amor porque no es nada cariñoso, es bien tosco. Amor, hermanos, no es llorar por todo, porque hay gente que atropella en una mosca, una hormiga y llora. Amor no es eso. ¿Sabe? Amor es ser firme también. Amor es decirte no. Amor es ponerte límites. Amor es decirte la verdad. Eso es amor. Y Jesús nos dice que una característica de los hijos de Dios es el amor. Pero dice, para que puedan dar este fruto, tienen que entender algo. Yo soy la vid, yo soy el tronco principal. Ustedes son las ramas. Algo importante en el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo va a quitar. Yo espero que estén entendiendo la metáfora. Jesús está diciendo que si tú dices que estás en Cristo, debes dar fruto, y si no das, Dios te va a quitar. Pero dice también, y todo aquel que lleva fruto, mi Padre lo va a limpiar para que lleve más fruto. Yo quiero decirle lo siguiente. Si las plantas hablaran, ¿cuántos tienen plantas? ¿Cuántos son señoras de las plantas o señores de las plantas como yo? Yo tengo macetas, hermanos. Sobrevivieron, Algunos me dijeron, pastor, se le va a morir. No, están sobreviviendo, ¿no? Por la misericordia de Dios. Ya los bauticé también plantas misioneras, porque a veces no les pongo agua, pero han sobrevivido. Pero sabe que si las plantas hablaran, porque a veces se les secan las hojas o crece hierba, o a veces crece o llega un tipo de plaga en una de las hojas, hay que arrancar. Eso que está mal hay que arrancarlo, hay que limpiarlo. Si las plantas hablaran, ellos se quejarían, ellos dirían, no, me duele lo que me estás haciendo. Pero uno dice, no, es por tu bien. Es que esto te va a hacer bien, vas a crecer más bonita. ¿Sí? Y yo conozco gente que sí le habla a las plantas, te lo voy a quitar, hijita, a ver, te va a doler, pero es por tu bien. Me dijeron que eso hiciera yo con mis plantas. ¿Sí? Háblele con cariño, me dicen, para que puedan crecer, para que se les pueda dar. Okay. He intentado hacer eso, hermano, pero no se me da mucho. ¿Sí? Pero si las plantas hablaran y dijeran, no quiero. Pero el labrador dice, es por tu bien, para que tú des más fruto todavía. Ya estás dando fruto, pero quiero que des más fruto. Y usted tiene que entender algo en esta metáfora que usa Jesús, que hay cosas que van a pasar en nuestra vida que no nos van a gustar. Hay cosas que van a pasar con nosotros que nos van a doler, que nos van a lastimar.
Que vamos a decir, Señor, no quiero pasar. Y Jesús dijo, si fuere posible que pase de mí esta copa, Señor, pero no se haga como yo quiero, sino sea hecha tu voluntad. A veces quisiéramos decir al Señor, no quiero pasar esta enfermedad. ¿Por qué estás permitiendo que yo pase por este dolor? ¿Por qué estás permitiendo que pase por este fracaso, por este señalamiento, por esta dificultad, por esta necesidad? ¿Por qué, Señor? Si estoy buscando, estoy produciendo fruto, y además decimos, voy a la iglesia, estoy siendo fiel, te estoy obedeciendo. ¿Y por qué está pasando esto conmigo? Y no nos damos cuenta que el labrador, que Dios está quitándonos las cosas que no sirven de nuestra vida. Y son procesos que no nos gustan. Pero Jesús nos anima, dice, tienes que seguir permaneciendo en mí. Y si tú permaneces en mí, vas a dar no solamente fruto, vas a llevar más fruto y vas a llevar mucho fruto. Pero permanece en mí, porque separado de mí nada vas a poder hacer. Somos llamados de parte de Dios, en esta metáfora específica, somos llamados de parte de Dios, número uno, a dar fruto. Pero somos llamados también de parte de Dios a permanecer unidos a la vid. ¿Sabe? Estar unido a la vid no es venir a la iglesia. Estar unidos a la vid no es leer la Biblia. Estar unidos a la vid no es participar de un programa. Estar unidos a la vid no es servir en un ministerio. Estar unido a la vid es entender la realidad de que todos los días Dios está conmigo y yo tengo que estar con Él. De tomar tiempo de estar con el Señor. En este mundo tan acelerado que vivimos, usted tiene que aprovechar todos los momentos para pasar tiempo con Dios. Todos los momentos. Usted tiene que estar permanentemente. Y Jesús usa esta palabra, que me da gusto que Jesús no usa la palabra comunión, no usa la palabra relación, sino usa la palabra permanecer. Porque permanecer es quedarse ahí. Permanecer no es visitar ocasionalmente a Jesús. Yo le decía a una persona en estos días, muchas veces nosotros solamente ayunamos cuando hay una necesidad, y se lo puedo comprobar, porque cuando les digo vamos a ayunar, me dicen, ¿cuál es la necesidad por la cual tenemos que ayunar? Porque pensamos que hay que buscar a Dios solo cuando hay necesidad. ¿Y por qué no cambiamos nuestra manera de pensar? ¿Por qué no cambiamos nuestra cultura espiritual? No se trata de pedirle a Jesús algo, sino de estar con Él, de permanecer con Él. ¿Hay alguien aquí que le gusta estar con alguna persona en particular? Con sus hijos, con su esposa, con su esposo. ¿Sí? ¿O hay alguien aquí que le gusta estar solo? Para orar por usted ahorita. Es buena la soledad. Es benéfica en muchos momentos, pero no es bueno que siempre estemos solos. Pero yo tengo que decirle que así como usted quiere pasar tiempo con esas personas que le gusta pasar tiempo, así Jesús nos está esperando todos los días permanecer en Él. No hay otra manera de soportar a aquel que te hace daño, de hacer bien al que te maldice y bendecirlo, si no es estando con Jesús. Y Jesús dice, yo soy el pámpano, mi padre es el labrador, yo soy la vid verdadera, tú eres el pámpano, mi padre es el labrador, y mi padre quiere que tú puedas producir mucho fruto. Permanece en mí, y si tú permaneces en mí, yo permanezco en ti. No hay otra manera de vencer al mundo, al pecado y a Satanás. No hay otra manera que permaneciendo en Jesús. Yo quiero hacer un llamado muy especial hoy a aquellas personas que han desatendido su vida espiritual, que han desatendido su relación con Dios. No me diga yo no, porque si hay algo en que ustedes y yo sabemos que Dios me usa, es en el don de ciencia. Cuando yo tomé este lugar, yo vi velas apagadas. Y aquí hay velas apagadas. Aquí hay fuego que se está extinguiendo.
Cuando usted dice, yo no, yo ando bien, entonces o soy un mentiroso yo o Dios se equivocó. Pero yo creo, hermanos, que estamos en un tiempo especial de Dios, donde tú puedes volver a conectarte a esa vid verdadera, a recuperar el primer amor que perdiste porque desatendiste tu relación con Dios, porque el pecado enfrió tu corazón, porque quizás la frustración por no ver una respuesta en oración, porque quizás la decepción por alguien que te lastimó apagó el fuego del Espíritu Santo. Pero hoy Dios quiere encender el fuego en tu corazón otra vez. Hoy Dios quiere encender la pasión en tu corazón, que tú recuerdes cuando llegabas a los pies del Señor y no importaba que pasara el tiempo, no importaba que pasaran los minutos, no importaba que hubiera frío, no importaba que hiciera calor, no importaba que hubieran mosquitos. Pero cuando estabas apasionado y amabas a Dios, estabas allí buscando al Señor. ¿Sabes? Somos llamados hoy por Dios y nos recuerda el Señor que no vamos a poder hacer nada si no permanecemos en Él. Quiero pedirte que te pongas de pie en esta noche. Y yo quiero hacer una invitación bien especial.